amados hermanos, gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta oportunidad. Dios bendiga a toda la iglesia del Señor, los jóvenes, servidores del Rey, señoras, toda la iglesia del Señor, los niños y cada uno de los líderes. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, en esta oportunidad. Es un privilegio grande el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias damos a Cristo Jesús por este día lunes, en la cual todo el mundo pues celebra una fecha de costumbre, que es la famosa fecha Día de los Difuntos. Pero mientras usted y yo pues seguimos celebrando la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y también la victoria en la sepultura. Dios le bendiga, pueblo del Señor. En esta oportunidad vamos a continuar con un tema que el día de ayer, domingo, estuvimos tocando. Y vamos a leer, amada iglesia, la misma cita bíblica que leímos ayer domingo por la mañana. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Ayer pues vimos, amada iglesia, de alguna manera el panorama un tanto de Habacuc. Hoy vamos a darle un poquito de continuidad, pero vamos a leer la misma porción bíblica. Bendito sea el Señor, y la leemos. Y nuestro tema va a ser el mismo tema, amada iglesia, que el día de ayer estuvimos tocando, y es volando sobre toda tormenta, volando sobre toda tormenta, volando sobre toda tormenta. Bendito sea el Señor. Leemos Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Bendito sea el Señor. Ayer mencionábamos, amada iglesia, que cuando dice me hace los pies como de ciervas, se está refiriendo a los pies del venado. Y es un animal que es diestro en poder subir terrenos dificultosos, terrenos difíciles de subir, donde no cualquiera sube, el venado sube, porque tiene esa característica en sus pies. Esta especie, este animalito, tiene esa, gracias a Dios, esa bendición que Dios le ha dado a este animal, que puede subir terrenos pedregosos, terrenos montañosos, con una facilidad tremenda. Y por eso aquí dice, el cual me hace mis pies como de ciervas. Otras versiones dicen, me hace mis pies como de venado. Espero que usted comprenda eso. Ahora, vamos a ver, amada iglesia, un enfoque quizás un tanto distinto del día de ayer, domingo. Acá, pues ya ustedes saben que estamos viendo a un profeta menor, llamado menor, Habacuc, y él pues está pasando una situación difícil como persona, como profeta dentro del pueblo de Israel. Él está pasando una situación difícil. Y ayer hablábamos pues que él estaba quejándose delante de la presencia de Dios a través de su oración, y también obtenía de parte de Dios Habacuc respuesta a sus peticiones. Ahora, Habacuc empieza el libro, amada iglesia, lo veíamos ayer, en una actitud de no entender, de no comprender qué es lo que estaba pasando. Él no entendía y le reclamaba a Dios, y Dios le respondía. Y Israel estaba pasando una situación de zozobra, una situación que se veía por delante, que era caótica y que tarde o temprano iba a empezar a faltar lo básico dentro de la nación de Israel. Y esto lo sabía Habacuc. A razón del conocimiento de la palabra de Dios, Habacuc sabía que la desobediencia del pueblo de Israel iba a llevar a la nación al hambre, no solamente en el sentido físico, sino también espiritual.
Y aquí pues Habacuc, amada iglesia, en la porción que hemos leído, está hablando de una realidad que venía para Israel, donde la higuera, que era algo muy común dentro de Israel, ya no iba a florecer. Y si no florecía la higuera, es porque no iban a haber higos, no iba a haber alimento. Y por eso dice también, ni en las vides haya fruto, hablando de las viñas, de las uvas. Otra razón que se venía, y lo podemos ver física y espiritualmente, y también dice, y los labrados no den mantenimiento, hablando de las cosechas, de trigo, del grano, en medio del pueblo de Israel. Y repito, no solamente esto lo veamos físicamente, sino espiritualmente. Y luego pues también sigue hablando Habacuc sobre las ovejas, otro animal común dentro de las tierras israelitas, y que según lo que Habacuc había visto ya, capítulo 1, capítulo 2, acuérdense que aquí estamos en el capítulo 3, Habacuc está consciente, ya en el capítulo 3 estamos viendo un Habacuc consciente, un Habacuc ministrado por el Espíritu Santo, un Habacuc ministrado por Dios, amada iglesia, un Habacuc que tenía la bendición gloriosa de Dios en su vida. Y este Habacuc que vemos aquí, amada iglesia, está en una condición, está en una situación que realmente hoy no ha cambiado del capítulo 1 que Habacuc expresa la oración delante de Dios, al capítulo 3, el panorama de Israel no ha cambiado, pero sí la actitud de Habacuc ya cambió aquí en el capítulo 3. Ya la manera de cómo Habacuc se encuentra en su interno, en su corazón, en su mente, es una posición estable, es una posición tranquila, es una posición de bonanza interna en la vida de Habacuc, cosa que no era así en el capítulo 1. Ya aquí Habacuc está consolado por el Espíritu Santo, y a pesar de todo lo que ya mencioné, que iban a faltar, lo último que mencioné, las ovejas y las vacas y sus productos, a pesar de todo esto viene Habacuc en una actitud totalmente distinta del capítulo 1, y dice, yo con todo me voy a alegrar en Jehová, dice. Una actitud totalmente distinta de Habacuc. Yo con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice. Y luego dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Dicho de otra manera, Jehová el Señor es el que me da fuerza, el cual hace mis pies, dice, como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Está hablando de las alturas espirituales, amada iglesia. No es que Habacuc era un venado, no, él está poniéndose en esa actitud como un animalito, pero en este sentido lo está hablando espiritualmente, que Dios lo ha preparado y Dios ha hecho de Habacuc, en este capítulo 3, un Habacuc totalmente distinto del Habacuc del capítulo 1. Podríamos decir que Habacuc en el capítulo 1 no tenía pies como de ciervas o de venado, no las tenía. Pero ya en el capítulo 3, después de haber sido ministrado por la palabra de Dios, ya Habacuc tiene otra perspectiva, otra actitud en su vida. Y por eso dice, en sus alturas me hace andar. Ahora, amados hermanos y hermanas, ¿qué estaba pasando Habacuc como persona dentro del pueblo de Israel? Estaba pasando una situación caótica, estaba pasando una situación difícil, estaba pasando una situación que nadie hubiese querido pasar. Ahora, yo quiero mencionarte, amada iglesia, a manera de ilustración, que los aviones, oiga, los aviones que vemos cruzar los cielos, los fabrican con la capacidad de soportar turbulencias en los aires cuando estos vuelan. Ya me recuerdo yo que cuando fuimos a Costa Rica, vivimos esa experiencia con los hermanos que fuimos a Costa Rica la vez pasada, en que el avión tuvo que demorarse un poco en los aires porque habían turbulencias, había una tormenta en esa oportunidad allá en Costa Rica, y el avión tuvo que dar más vueltas, parece ser que de lo normal en los aires, para poder descender al aeropuerto.
Tal vez los hermanos que fueron a Costa Rica se acuerdan de ello. Entonces, todo avión, amada iglesia, estoy hablando físicamente, materialmente, pasa turbulencias en los aires. Todo avión pasa por tormentas cuando vuelan. Y estos aviones, amada iglesia, todo avión los hacen con la capacidad de soportar las turbulencias. Y según el conocimiento en esto de la aviación y en esto de los aviones, amada iglesia, están clasificados en pasar turbulencias del 1 al 6. O sea, son distintas turbulencias que el avión tiene la capacidad de pasar. Ahora, cuando hablamos de turbulencias, pues esto ya no es ajeno para los que fuimos a Costa Rica, pero cuando hablamos de turbulencia estamos hablando de perturbación causada por el aire o por una tormenta, algo desordenado, algo agitado, cuando la nave se mueve violentamente en los aires. Y muchas personas, pues en ese momento de estar en un avión y pasar por una tormenta en los cielos o una turbulencia, pues puede causar miedo, puede causar temor. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque también, amada iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, en todo el mundo, pasamos por turbulencias, pasamos por tormentas. Y muchas veces en medio de estas turbulencias o tormentas podemos asustarnos, podemos temer, podemos llenarnos de miedo y no hayamos qué hacer. En el sentido espiritual también podemos pasar turbulencias, también podemos pasar tormentas y son momentos de confusión, de alboroto o perturbación en nuestra vida. En el sentido espiritual, amada iglesia, yo quiero que usted comprenda que Habacuc en Israel, en el momento presente que Habacuc escribe este libro, está hablando de un momento en que él, como hijo de Dios, está pasando por turbulencia, está pasando por una tormenta espiritual. Los aviones, amada iglesia, pueden resistir, ya dije esto, turbulencias hasta el grado 6, porque para eso están hechos. Pero los aviones, amada iglesia, no lo hacen. Los pilotos han sido entrenados para leer las cartas meteorológicas. Ahí en el tablero del avión han sido entrenados los pilotos para esto. Y cuando ven los pilotos que se aproximan a la iglesia a través de los controles del avión y ven los pilotos que se aproxima una tormenta o una turbulencia por delante y saben ellos que puede golpear el avión, esto, lo que hacen los pilotos es llevar a una potencia mayor las turbinas del avión para pasar sobre las tormentas. Esto es lo que hacen los pilotos. Ahora, así como estamos hablando de los aviones, también hay otra situación que ya la hemos tocado, me parece, que las águilas hacen lo mismo en las tormentas. Las águilas tienen un instinto que les permite a estos animalitos conocer cuando se acerca una tormenta. Y lo que hacen las águilas es, amada iglesia, aprovechar la corriente de los aires que viene para abrir sus alas y elevarse y pasar las águilas sobre la tormenta. Entonces vemos, amada iglesia, que tanto los aviones como las águilas, que son animalitos, tienen esa característica, que para pasar las tormentas, los aviones para pasar también las tormentas y turbulencias, se elevan. Ahora ya no hablemos de los aviones ni de las águilas, hablemos de nosotros como hijos de Dios, al igual, amada iglesia, que los aviones y al igual que las águilas, también usted y yo, así como Habacuc, nos vamos a encontrar en el caminar de nuestra vida con tormentas y turbulencias muy fuertes
que nos van a querer derribar. Estoy hablando de nuestra vida espiritual y puede ser hasta nuestra vida física. Tormentas, amada iglesia, que nadie las ha invitado a que vengan hacia nuestra vida, pero que tormentas y turbulencias, hablando espiritualmente, van a venir a nuestras vidas. Oiga, para derribarnos. Pero, amada iglesia, al igual que los aviones, y al igual que esta ave, el águila, también usted y yo, amada iglesia, oiga esto, también usted y yo, así como el avión y así como el águila, también usted y yo podemos elevarnos, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, para que pase lo que pase en nuestra vida y poder andar siempre en nuestras alturas. Esto es lo que estaba pasando a Habacuc. Y vemos un Habacuc, como te lo dije ya hace un momento, en el capítulo 1, volando bajo. Yo no sé cómo usted en esta oportunidad, en su vida espiritual, si estamos volando bajo en nuestra vida espiritual, quizás sentimos que hemos tocado fondo en alguna situación, en algún problema, o hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. Pero hoy, amada iglesia, en esta noche, el Señor por medio de su palabra nos enseña, oiga, cómo elevarnos en medio de los problemas, cómo mantenernos en medio de las situaciones difíciles en las alturas, cómo pasar sobre la tormenta, cómo pasar sobre la turbulencia de las situaciones difíciles en nuestra vida espiritual. A pesar de las grandes tormentas que puedan venir a nuestra vida, porque no podemos negar que éstas vendrán, no avisan, y no es una ni dos. En todo el caminar de nuestra vida espiritual, amada iglesia, experimentaremos tormentas y turbulencias en nuestra vida, pero estamos viendo en esta oportunidad a través de la palabra cómo mantenernos sobre estas turbulencias, cómo mantenernos sobre estas tormentas que podamos vivir. Así que en esta oportunidad aprenderemos, amada iglesia, a mantenernos por la fe levantados para Dios. Aunque el enemigo, amada iglesia, nos quiera derribar con todas las fuerzas de sus vientos, de sus tormentas, Dios a través de su palabra nos quiere enseñar cómo mantenernos sobre las turbulencias. Aquí, amada iglesia, como dije ya, Habacuc veía la realidad de lo que estaba pasando en su vida. Escribió su profecía ciertamente con mucha tristeza al ver la destrucción. En el capítulo 1 vimos eso, la destrucción, el sufrimiento de su pueblo, su tierra, Israel, estaba asolada, y comienza Habacuc, el libro, amada iglesia, ahí en Habacuc capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, versículo 2, a manera de pregunta dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, causa la violencia y no salvarás. Está reclamando. ¿Cómo estaba? ¿En qué actitud Habacuc acá? Estaba volando bajo. La turbulencia, la tormenta se le iba a acabar en esta actitud que vemos en el capítulo 1. Pero a medida, amada iglesia, que los capítulos de Habacuc van pasando, va hablando con Dios, Habacuc al final de su profecía se eleva en fe, se eleva en esperanza Habacuc, amada iglesia, porque se mantuvo platicando con Dios. Había ciertamente, amada iglesia, una gran realidad frente a Habacuc, frente a sus ojos, lo que estaba pasando en su vida. Ya no habían higueras floreciendo, ya no habían viñedos, ya no habían uvas, ya no habían, ¿qué más podemos decir? Olivo, ya no habían cosechas. Eso es lo que estaba y venía más fuerte para Israel. Ya no habían ovejas, ya no habían vacas. Y esto en el capítulo 1 desespera y lleva a Habacuc en una condición cabizbaja, chocando contra la turbulencia y las tormentas de la vida, espiritualmente hablando. Y esto, amada iglesia, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí,
Pero para eso está la palabra de Dios, para que usted y yo como hijos de Dios escudriñemos la palabra. Por eso dice la Biblia, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros, amada iglesia, podríamos escribir nuestra propia versión sobre este versículo. Quizás no vamos a decir, aunque falte la higuera, aunque falte el producto del olivo, quizás alguno de nosotros pudiera decir, aunque falte el trabajo, aunque falte la economía, aunque falte el alimento en la refrigeradora, aunque las deudas se han incrementado, aunque no tenga fuerza, aunque la pandemia te ha dejado mal, con todo eso nos vamos a gozar. El panorama de Habacuc 1, el panorama hoy de tu vida o de mi vida, parecido, solo que en otras condiciones. Pero es el mismo consejo que Dios le dio a Habacuc, el mismo Espíritu Santo, poder de Dios que había en el tiempo de Habacuc, es el mismo poder de Dios hoy para tu vida y mi vida. Así es que una de las palabras que vemos en el capítulo 3, versículo 17 que hemos leído, es la palabra aunque. Ahí está hablando Habacuc ya en un sentido, volando sobre la tormenta, volando sobre las turbulencias, aunque, dice Habacuc, aunque, ¿qué nos quiere decir? Nos permite comprender cómo podemos elevarnos sobre la tormenta, aunque. Esa palabra, aunque, significa a pesar de todo. A pesar de esto, a pesar de esto, a pesar de esto, a pesar de esto, a pesar de esa situación, a pesar que no hay trabajo, a pesar que no hay dinero, a pesar que la situación se pone difícil, voy a pasar sobre la tormenta, voy a pasar, no en mi fuerza, porque al final dice el versículo 19, en la fuerza del Señor, no en nuestra fuerza. Usted y yo no tenemos fuerzas para poder pasar, pero con la fuerza del Señor usted puede, yo puedo. No porque yo se lo diga, sino porque la palabra del Señor lo dice. A pesar de la enfermedad, voy a volar sobre la tormenta. A pesar del diagnóstico médico, voy a pasar sobre esa turbulencia. A pesar de todo eso, nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Como dice al final también Habacuc, para caminar en nuestras alturas. Dios quiere hijos e hijas, no importando la edad que tengamos, amado pueblo, que caminemos en las alturas de Dios. Y para eso, ¿qué hizo Habacuc? Vemos el primer punto. ¿Qué hizo Habacuc? Habacuc 3:18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice. ¿Qué hizo Habacuc? Reconoció Habacuc que Dios es nuestra alegría y la razón de nuestro gozo. O sea, la razón de nuestra alegría y la razón de nuestro gozo no es la refrigeradora llena. La razón de nuestro gozo y alegría no es el dinero que podamos tener. La razón de nuestro gozo y alegría no es el trabajo, no es la carrera, la universidad. No, son necesidades en nuestra vida. Las necesitamos, pero la prioridad en nuestra vida debe de ser Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él es el que da el gozo y la alegría. Por eso dice Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No en las cosas materiales vanas y pasajeras de este mundo, porque todo lo de este mundo es vano y pasajero y todo pasa. Solo Dios permanece para siempre. Más allá del cajón azul, del cajón café, del cajón gris en la cual a ti y a mí nos entierren, si nos mantenemos volando sobre las alturas en el poder de Dios, después de ese cajón nos espera la vida eterna con Cristo Jesús. Importante. Habacuc, con todo, amada iglesia, este es el punto 1 que estamos viendo, decidió alegrarse y gozarse en Dios, que hay que subrayar eso, en Dios, en el Dios de su salvación, dice. Dicho de otra manera, Habacuc estaba reconociendo que ni las cosechas, ni los negocios, ni lo material, ni las cabras, ni las vacas eran la razón de la alegría de Habacuc, sino la razón de la alegría para Habacuc. Capítulo 3, Habacuc volando alto en el poder de Dios sobre toda turbulencia, sobre toda tormenta,
Habacuc está diciendo que su gozo y alegría estaba en Dios. De la misma manera, amada iglesia, allá en Hechos 16, 16, Hechos 16, 16 al 40, vemos un Pablo y Silas que han pasado, los han golpeado, los tienen en la cárcel más profunda de aquel penal. ¿Y qué está haciendo Pablo y Silas? Gozándose en la presencia de Dios, gozándose en Dios. No están viendo las debilidades de este mundo, ni de su cuerpo, ni de su carne, sino que Pablo y Silas están gozando en Dios, Hechos 16, 16 al 40. Debemos reconocer, amada iglesia, que a pesar de las turbulencias de nuestra vida y de las tormentas, nuestra alegría debe de estar en Dios. A pesar de toda turbulencia, a pesar de toda tormenta en el caminar de nuestra vida, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de los malos pensamientos, seguiremos adorando, seguiremos alabando y glorificando y siendo fieles a Jehová, el Dios de nuestra salvación. Allá vemos, amada iglesia, en el libro de Daniel, cuando aquellos hebreos los iban a meter al horno de fuego y el rey Nabucodonosor quiso asustarlos, diciéndoles que les iba a tocar fuego. Que les dice Nabucodonosor que les está dando una oportunidad para que adoren a la estatua. Pero ¿qué dicen los tres hebreos? No, le dicen. Nosotros no vamos a adorar tu estatua, le dicen los tres hebreos a Nabucodonosor. Y si Dios no nos salvara, dice, con todo, dice, nosotros vamos a seguir adorándolo. Entonces, amada iglesia, vemos a tres hebreos que están pasando también sobre las turbulencias y tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque ellos se gozaban en el Dios de su salvación. Ahora bien, aparte de eso, amada iglesia, vemos también en Juan 6:68, y Jesús les hizo una pregunta a los discípulos, y ahí respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Le dijo Pedro, a Jesús. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, Pedro aquí está en una condición espiritual, pasando sobre toda tormenta y turbulencia de la vida. Y él reconoce que todo lo de esta tierra es vano y pasajero y que solo Dios le puede ayudar a Pedro. Eso es una realidad que usted y yo tenemos que tener bien clara en nuestra vida. Pablo, amada iglesia, también lo dice en Romanos 8, 38 al 39, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, dice Pablo, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está seguro. Habacuc llegó a una condición de estar seguro que su gozo y su alegría no estaba en otra cosa vana y pasajera de este mundo, sino en Jehová, que es eterno, un Dios de generación en generación. Pero también, amada iglesia, como punto 2 podemos hablar que en la vida de Habacuc, Habacuc reconoció que él solo podía elevarse con la fuerza de Dios. Habacuc reconoció que él solo podía elevarse de toda turbulencia y tormenta de su vida, hablando espiritualmente, solo en el poder de Dios. ¿Cuántos poderes pudiéramos mencionar en el mundo que existen? Poderes de autoridad, poder del dinero, poder de lo material. Pudiéramos mencionar cuántos poderes. Pero aquí Habacuc nos está diciendo que para elevarnos ante las situaciones, turbulencias, tormentas de la vida, solamente en la fuerza, solamente en el poder de Dios podemos hacerlo. Habacuc 3:19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. El omnipotente Dios es el único que puede elevarnos y llevarnos a las alturas que Él quiere que usted y yo andemos. Así como, amada iglesia, los aviones, así como el águila, el avión necesita la fuerza de las turbinas del motor y las águilas necesitan abrir sus alas y que las corrientes de los aires las eleven de toda tormenta. Así también usted y yo, amada iglesia, también tenemos la oportunidad de levantarnos, oiga, de levantarnos de cual sea la condición en que el enemigo nos quiera ver destruidos
en que el enemigo nos quiera ver acabados. Pero Dios, a través de esta porción bíblica, Habacuc 3:19, nos está diciendo a dónde está el poder y a qué poder el hombre y la mujer de Dios, el joven de Dios, el niño de Dios, a qué poder puede acudir. El poder del mundo es vano y pasajero, pero el poder de Dios es eterno, amada iglesia. Y a ese poder Dios nos invita. También, no solamente a Habacuc, sino también a usted y a mí. Yo desconozco, amada iglesia, cuál sea su tormenta en este momento. Yo desconozco cuál sea su turbulencia en este momento. Yo conozco la mía. Yo conozco mi tormenta, yo conozco mi turbulencia, pero yo desconozco la suya. O tal vez conozca algunas tormentas o turbulencias de algunos de los hermanos de la iglesia, pero tal vez no las conozca todo. O tal vez usted nunca va a expresar, sino que solo usted sabe en su corazón la turbulencia o tormenta que usted pueda estar viviendo. Pero en esta hora, amada iglesia, sepamos que hay alguien que no pierde el poder, hay alguien que no necesita recargar baterías, hay alguien que no se le acaba la recarga o la carga, y ese es Jehová de los ejércitos, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Es poderoso para ayudarnos a levantar por medio de su poder. No podemos solos, amada iglesia. ¿Cuánto ser humano en todo el mundo está tratando de hacer las cosas en su poder? Solo. Y solos, como seres humanos, fracasamos. Muchos de los que ahora perseveramos en el Señor, intentamos hacerlo solo en el mundo y no pudimos. No pudimos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado, a usted y a mí, y como creación de Dios, como hijos de Dios, tenemos un manual de vida. Así como las cosas materiales traen un manual, usted y yo tenemos un manual y es la palabra de Dios. Así que, amada iglesia, gocémonos en el Señor y alegrémonos en Dios. Dos cosas hemos dicho en esta hora: que Habacuc se alegró y se gozó en Dios, y que Habacuc tomó fuerzas en Dios. Así que, amada iglesia, tomemos el consejo antes que sea demasiada tarde. Nosotros en nuestra fuerza no podemos. Nosotros en nuestro intelecto vamos a fracasar, pero en Dios vamos a tener victoria. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta oportunidad. Será hasta el próximo día miércoles, por supuesto, si Cristo no ha venido. Y si ya vino, pues nos gozamos en la presencia de Dios. Adelante en la orden del Señor. Dios les bendiga a todos.